La semana pasada hablamos un poquito en el sermón acerca del tema de las deudas, ¿verdad? Les comentaba que tenía interés en hacer una pequeña serie, ¿verdad? Un par de sermones que tuviera que ver con la administración, ¿verdad? Recordemos que la Biblia es muy clara en que todas las cosas materiales que hay en el mundo no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen a Dios. ¿Okay? Entonces, hay un concepto, hermano, hay un concepto sumamente importante en la Biblia que nosotros deberíamos aprender, que es el concepto de administración. Nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Inclusive el apóstol Pablo, hablando de cosas espirituales, decía que ellos eran administradores de los misterios de Dios, ¿verdad? De cosas espirituales. Aquí estamos hablando pues de algo material, pero también somos nosotros administradores, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos que Dios dice que mío es el oro, mía es la plata, o sea, todas las riquezas que hay en el mundo le pertenecen a Dios, ¿verdad? Inclusive el salario, el sueldo que yo me gano no es mío, le pertenece a Dios también. Entonces, yo debo preocuparme por administrar las cosas materiales como Dios quiere que sean administradas, ¿verdad? No como el mundo lo enseña, no como yo quiero, no como a mí me da la gana, sino como Dios lo pide. ¿Okay? Entonces, hermanos, esto no se trata, ¿verdad?, de una receta para hacernos todos ricos y famosos, ¿verdad? No se trata de eso. Jesús decía que la vida de un hombre no consiste en los bienes materiales que él posee, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, pero sí se trata de hacer las cosas en orden y como a Dios le agrada. ¿Okay? Entonces vamos a avanzar un poquito, ¿verdad?, en esta mañana y tarde en el tema de la administración de las cosas de Dios. Entonces pues decidí ponerle como título al sermón de esta mañana: los 10 mandamientos de la administración del dinero. Entonces vamos a ver 10 puntos básicos, ¿verdad?, de cómo debemos nosotros administrar los recursos que Dios nos da. Vamos, hermanos, con el mandamiento número 1. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 21. Proverbios 21, 17. Este es uno de los más importantes, hermanos. Proverbios 21, 17. Mandamiento número 1. Mandamiento número 1. Leo para ustedes. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Lo leo de nuevo. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Primer mandamiento, hermanos. Primer mandamiento para esta mañana: no gaste el dinero emocionalmente. Mandamiento número 1: no gaste el dinero emocionalmente. Ahora, aquí estamos abriendo la puerta, hermanos, a todo un tema, que es el tema del manejo de las emociones. Nosotros, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que somos hechos o fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Entonces, Dios tiene emociones. Dios tiene emociones, y por eso es que nosotros también tenemos emociones. Ahora, tener emociones no es malo, tener emociones no es pecado. Si ustedes mencionábamos temprano un pasaje, si ustedes lo leen, cuando muere Lázaro y Jesús llega y están las hermanas de Lázaro y está todo el mundo ahí reunido, y entonces hay un ambiente de mucha tristeza, ¿verdad? Y de ahí tenemos el versículo, ¿verdad?, más corto de la Biblia, Juan 11:35, que dice que Jesús lloró. ¿Okay? Entonces, si sabemos que Jesús no pecó, entonces vean qué interesante, vemos que Jesús tuvo una emoción, Jesús estuvo triste y Jesús lloró. En otro episodio vemos donde Jesús se enoja,
¿verdad? Porque habían agarrado como un mercado del templo. Y Jesús se enoja y echa a los cambistas y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces, inclusive la Biblia nos enseña que no es pecado enojarse. Enojarse no es pecado. Hay que controlar la reacción, pero no es pecado. ¿Okay? Entonces, hermanos, vemos que el mismo Jesús tenía emociones. Tuvo miedo cuando lo iban a crucificar, ¿verdad? Inclusive oró pidiéndole al Padre que si podía pasar ese momento, ¿verdad? Que si puedes pasar de mí esta copa, ¿okay? Pero que no se haga en mi voluntad sino la tuya. ¿Okay? Entonces, no está mal tener emociones, es lo normal, es lo lógico, es nuestra naturaleza tener emociones, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo malo, hermanos, que es la parte que Dios no hace, es actuar emocionalmente. ¿Okay? Entonces, con la administración del dinero, hermanos, sucede exactamente lo mismo. Que a nosotros nos encanta administrar el dinero y tomar las decisiones de una forma emocional. Por ejemplo, usted se va para el mall a dar una vuelta el domingo y entonces vas pasando por la tienda, ¿verdad? Por el frente de la tienda y ves en la vitrina, ¿verdad? Y vamos a hablarle a las hermanitas, ¿verdad? Y ves el bolso ese, ¿verdad? Y usted empieza a sentir una cosa dentro, ¿verdad? Que usted dice, yo quiero ese bolso, qué lindo, ¿verdad? Hermano, ¿qué es eso en ese momento que usted está sintiendo? Es una emoción, es una pura emoción, ¿verdad? O yo no sé si ahora, creo que la suspendieron, que en algún momento fui a estas expomóviles, ¿verdad? Que hacen y toda la cosa, y entonces veo uno de esos carrazos nuevos, lindísimos, que hasta que brillan, y uno es, mira, ese es el carro de mis sueños, ese es el que yo siempre he querido, ¿verdad? Como dijo el hermano Manuel, un churro completo, ¿verdad? Eso, y usted dice, mira, y tal vez, y si me endeudo, ¿verdad? Que ya hablamos de las deudas la semana anterior, tal vez lo puedo pagar, y es que yo trabajo mucho, ¿verdad? Qué lindo, y se monta uno y huele a nuevo, ¿verdad? Y usted dice, ay, yo quiero ese carro, ¿verdad? Eso, hermano, eso es una emoción. Eso es una pura emoción. ¿Y saben cuál es el problema de eso, hermano? Que resulta que fuiste, te compraste el carro y quedaste con una deuda para pagarlo durante 7 años, pero la emoción a los 2 meses se perdió. La deuda no, la deuda sigue, pero la emoción de tener el carrito nuevo a los 2 meses ya pasó, ¿verdad? Cuando lo compras nuevo y entonces lo lavas, bueno, nadie lo toque, que nadie se le recueste al carro, y lo llevas a lavar todas las semanas puntualmente, y ya cuando tenés meses, 1 año de tener el carro, ¿verdad? Ya el carro no te emociona para nada. Entonces, actuaste con base en una emoción. Y eso es lo que dice el pasaje acá. Dice que hombre necesitado será el que ama el deleite. Es ese darle gusto a esa emoción. Si gastas tu dinero con base en las emociones, entonces, hermanos, lamentablemente no hay dinero que alcance. Vean, nosotros todos, hermanos, absolutamente todos, contamos con recursos ilimitados. Ninguno tiene aquí un presupuesto ilimitado, que podemos hacer todo lo que nos da la gana y gastar todo lo que nos da la gana. No es así, no funciona así. Normalmente, hermanos, según los expertos, el principal problema de las personas en esta parte económica no es cuánto ganan, es cuánto gastan. Yo he tenido la oportunidad de leer, creo que en algún momento, ahora temprano les comenté, que llegué a tener muchos problemas económicos cuando era inconverso, y Dios me ha venido ahí ayudando y he venido tratando de resolverlos y ya tener un poquito más de orden en mis finanzas. Entonces he leído un poco de eso y me han llamado poderosamente la atención ejemplos de actores, ejemplos de deportistas. Leía en un documental que, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano que ganan millones de dólares al año,
Y una vez que se retiran, a los 5 años, el 75% de los jugadores tienen problemas financieros. ¿Por qué? Porque recibieron grandes sumas de dinero, pero no supieron administrarlo bien. Y todo lo gastaron, y todo lo dispararon. Igual ve uno el caso de actores. Hermano, yo sé casos de actores que cobran millones de dólares por una película y no les alcanza, ¿verdad? Y no les alcanza. Y nosotros muchas veces, hermanos, y por eso es que los cristianos no jugamos lotería ni nada de esas cosas, porque el libro de Proverbios, ¿verdad?, nos enseña que los bienes que se obtienen deprisa al principio no serán al final bendecidos. O sea, el tema de la administración, hermanos, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, ¿okay? Dios es un Dios de procesos. Por eso Dios hizo la creación en 6 días y descansó el 7º día. ¿O Dios no podía hacer la creación en un día? No le da tiempo. Por supuesto que sí. Dios pudo haber hecho la creación en un solo día. Pero Dios es un Dios de procesos, ¿okay? Entonces, la administración, aprender a administrar el dinero, también es un tema de procesos, ¿verdad? Entonces, si vos jugás lotería y te pegas el premio mayor, te pegas el acumulado, ¿qué es lo que pasa? Te brincaste el proceso. Eso es lo que a nosotros nos encanta, ¿verdad? De estar aquí y brincar de una vez allá. Pero Dios no, Dios quiere que usted aprenda a través de un proceso que toma tiempo, ¿verdad? Y entonces hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que perseverar, ¿verdad? Hay que mantenerse en el proceso. De eso es de lo que se trata eso. Entonces, si usted hace una administración emocional, hermano, no hay dinero que alcance. Pero eso tiene que ver con uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hablamos el otro día, que es la templanza, que es el dominio propio, ¿verdad? Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Ahora, una herramienta, hermanos, que les recomiendo, ¿verdad?, que los expertos en finanzas bíblicas recomiendan para no actuar emocionalmente, es hacer un presupuesto. Es lo número 1, hermanos. Todos nosotros deberíamos tener un presupuesto en nuestros hogares. Entonces, vean qué interesante. Cuando usted hace el presupuesto, que Jesús habla de presupuestos también, ¿verdad? Jesús dice, ¿quién de ustedes o quién que va a construir un edificio no se sienta a hacer los cálculos primero? Porque si resulta que a medio palo se le acabó el dinero, todo el mundo se va a burlar de él. Entonces vea que Jesús recomienda que se haga un presupuesto. Entonces, cuando usted tiene asignado su dinero y usted dice, mira, esto es para la casa, esto es para la comida, esto es para los pasajes o para el carro, etc., y estás en el mall y ves el bolso, entonces la pregunta es, ¿está en el presupuesto? ¿O vas a agarrar entonces el dinero de la comida para comprar el bolso? ¿O el dinero de la luz para comprar el bolso? ¿O vas a agarrar el dinero de la comida, el de la luz, el de la casa y el otro para comprar un carro? ¿Verdad? Entonces el presupuesto nos ayuda a actuar inteligentemente y no emocionalmente. Ahora, esto también tiene que ver, hermanos, con la llenura del Espíritu Santo, que se menciona en Efesios, ¿okay? En Efesios habla y dice que sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya viene todo completo, ¿verdad? O sea, no es que yo voy recibiendo a Jesús por partes. No, recibimos el Espíritu Santo completo. Todo el paquete completo. ¿Okay? Pero la llenura, lo que significa es control, es ir entregando áreas de nuestra vida a Dios y administrarlas como Dios nos pide o como Dios lo manda en su palabra. ¿Okay? Entonces, una de las partes y de las áreas que más nos cuesta entregarle al Señor, hermanos, es la billetera. Bueno, le entregamos un montón de cosas al Señor, pero con la billetera no se meta. Bueno, y si mencionan el diezmo, más mal me cae, ¿verdad? Y es que esos pastores sinvergüenzas, ¿verdad? Y toda la cosa. Cuando se habla del diezmo, bueno, es terrible, ¿verdad? Entonces,
oramos y pedimos y toda la cosa, pero Señor, con mi billetera no se meta, ¿verdad? Bueno, no es así, ¿verdad? Hay que cederle el control de nuestras finanzas y de nuestro dinero a Dios, ¿ok? De eso es de lo que se trata. Y si vas a andar gastando el dinero de una forma emocional, no hay dinero que alcance, te vas a meter en problemas, y no porque yo lo digo, es que es lo que dice el versículo: hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que dice, y el que ama el vino y los ungüentos, hermanos, no son los que nosotros aquí, ¿verdad? La palabra ungüentos es como para, ¿verdad? Las señoras de antes, ¿verdad? Que se untaban ahí antes de dormir, y a mí mi mamá me ponía injundia gallina, pasaba toda la noche embarrado esa cosa, ¿verdad? No es eso, sino que lo que significa son los perfumes. Lo que está hablando es de perfumes. Hermanos, uno se asusta de lo que puede llegar a costar un perfume. O sea, hay perfumes que cuestan lo que uno se gana en 15 días o en un mes, ¿verdad? Hay perfumes que cuestan muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces, si usted gasta su dinero desproporcionadamente y sin ningún control y basado en emociones, y entonces dice que usted va a pasar necesidad. Es lo que dice el versículo. Ok, entonces, mandamiento número 1, hermanos. Mandamiento número 1: no gaste el dinero emocionalmente. ¿Okay? Ahora vamos al libro de Romanos. Capítulo 13. Romanos 13:7. Aquí vamos a ver los mandamientos 2 y 3. Romanos 13:7 dice así: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Ok. Segundo mandamiento de administración: pague lo que tiene que pagar. Hermanos, ustedes saben qué hacemos los cristianos en lugar de pagar: orar. Si usted tiene una deuda, ¿qué tiene que hacer usted con esa deuda, hermano? Pague la deuda. Aquí lo dice: pagad a todos lo que debéis. Aquí no dice ore para que Dios la pague, ¿verdad? Vean, hermanos, uno a veces, yo no sé si ustedes escuchan radio, ¿verdad? A veces radios cristianas. Yo ahora no, la verdad es que no escucho mucho radio, porque donde vivo no hay muy buena señal. Pero siempre tienen segmentos de peticiones de oración. Una típica petición de oración en radios cristianas es el milagro financiero, ¿verdad? Entonces la hermanita llama y pide oración por el milagro financiero, y el hermanito llama y pide oración por el milagro financiero. ¿Okay? Lo que hay que hacer, hermanos, es pagar lo que debemos. O sea, ordene su situación, y si usted tiene una deuda, páguela. Es lo que está diciendo aquí. Pero es que resulta que muchas veces a nosotros los cristianitos no nos gusta pagar, ¿verdad? Y nos gusta pedir y no nos gusta pagar nuestras deudas. Y aquí lo que está diciendo, y vean qué interesante, porque viene hablando, hermanos, de otro tema, que es los impuestos. Aquí se mencionan cosas materiales y se mencionan cosas espirituales, ¿verdad? Porque dice que pague lo que debéis, y habla de tributos, habla de impuestos, y habla de respeto y de honra. Aquí estamos hablando hoy de lo material. Entonces, este versículo dice que tenemos que pagar impuestos, que ese es otro tema que tampoco nos gusta, ¿verdad? Pero, hermanos, o sea, Dios respeta las leyes de los países. Jesús nunca en su ministerio ni en su vida desobedeció una ley que hubiera en Israel. Jesús se sujetó a todas las autoridades, inclusive a Pilatos, inclusive a Caifás, inclusive a Anás. Jesús se sujetó a todas las autoridades. Y cuando le cobraron un impuesto, le dijo a Pedro: vaya, pésquese, sáquese un pez de allá, y en ese pez viene la plata para los impuestos.
Entonces, adivinen qué, Jesús pagó impuestos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pagar impuestos. Muchas veces, hermanos, buscamos en contabilidad, le dice escudos fiscales, ¿verdad? O nos mantenemos fuera del sistema, ¿verdad? Hoy en día cuesta un poquito más, ¿verdad? Porque ahora hay que hacer factura electrónica, a veces entonces hay que involucrarse un poquito en el tema de la tecnología, que a veces tal vez no nos resulta tan fácil, ¿verdad? Nos cuesta un poco. Ahora que hay que pagar IVA. Entonces, hermanos, sí, el proceso a veces, entrar en el sistema puede ser un poquito engorroso, pero en Costa Rica todos esos recursos, hermanos, se usan para pagar educación, para pagar seguridad. De hecho, en este mismo pasaje, en este capítulo 13 de Romanos, se habla de eso, se habla de los alguaciles que dicen que están al servicio de Dios, ¿verdad? O sea, hablando de los policías, sería para nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces todo eso se paga con los impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad? Entonces, mandamiento, hermanos, número 2 es pagar lo que tenemos que pagar, ¿verdad? Igualmente, hermanos, que el pasaje no lo menciona, pero creo que sí vale la pena hacerlo rápidamente, es el tema del diezmo. Nosotros, y sobre todo en las iglesias bautistas, pues normalmente se hace un buen manejo de los diezmos, ¿verdad? Porque no es para enriquecer a un pastor y no es para enriquecer a una persona, ¿verdad? Y normalmente pues eso se distribuye de manera que una sola persona no tenga el control de todas las finanzas de la iglesia. Pienso que eso es un sistema bastante bueno de manejarlo, ¿verdad? Pero es que el problema, hermanos, es que a nosotros nos duele, ¿verdad? Nos duele la bolsa para diezmar. Ahora, el diezmo es algo espiritual, ¿verdad? Entonces, si yo voy y hablo del diezmo a los inconversos, a la gente de afuera, por supuesto que otro pastor hablando del diezmo, otro pastor pidiendo plata. Y ¿cómo se llama? El diezmo es un tema de fe. O sea, nosotros creemos que con el 90% de lo que ganamos podemos hacer más que con el 100%, ¿verdad? Y por supuesto que con ese 10% que damos en diezmo, pues se mantienen todas las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y eso al final es de gran bendición, ¿verdad? O sea, por supuesto que el tema del diezmo es un tema muy extenso, ¿verdad? Y no lo vamos a abarcar todo hoy. El mandamiento número 3 fue lo que vimos la semana pasada. Dice el versículo 8 aquí mismo en Romanos. Va de nuevo, hermanos, no debáis a nadie nada, sino el amar a los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ven que la Biblia siempre, hermanos, nos exhorta a no tener deudas. Pero la semana pasada vimos, para resumirlo un poco, las deudas nos hacen perder la paz, es andar atrás, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. El que anda adelante es el que tiene ahorros, el que debe es el que anda atrás, el que es cabeza y el que es cola. Nos quitan la paz y las deudas pues hacen, vean qué interesante, hermanos, porque antes hablamos del tema de las emociones. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo llego y veo eso que me gustó, pero no lo puedo pagar? ¿Qué pasa cuando salió el último teléfono? ¿Verdad? Ese que salen costando 800,000 colones, ¿verdad? Y hay gente que es desesperada por eso, ¿verdad? Y entonces quieren ese nuevo teléfono, pero no tienen el dinero para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es endeudarse, ¿verdad? Entonces, eso es un actuar completamente emocional y descontrolado y sin ningún orden. Y darle rienda suelta a nuestras emociones y terminamos hasta endeudándonos por eso. Ahora, vamos a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. 6:6. Primera de Timoteo 6:6. Vamos a ver el mandamiento número 4. Mandamiento número 4 de la administración del dinero, hermanos. Dice así, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia
es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, vean, voy a hacer una confesión. Particularmente a mí, esto es de lo que más me ha costado. Dice que ganancia, gran ganancia, ni siquiera ganancia, es gran ganancia, es la piedad. La piedad, hermanos, es todo lo que tiene que ver con fe. O sea, gran ganancia es la fe, ¿verdad? Acompañada de contentamiento. O sea, de estar feliz en la situación en la que estoy. A veces tenemos situaciones buenas, a veces tenemos situaciones no tan buenas, pero dice Pablo que es una gran ganancia estar contento en la situación en la que uno está. Entonces, el mandamiento número 4 es conténtense con lo que tiene. Conténtense con lo que tiene. Cuando Moisés manda a los espías allá en el libro de Números a la tierra prometida, y entonces los espías vienen con el reporte de cómo era la tierra prometida. Entonces, una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es que ellos dicen que la gente que vivía en la tierra de Canaán eran muy grandes, que era gente muy alta, extremadamente alta, y que, decían ellos, y nosotros nos vemos como langostas a la par de ellos. Ok, nosotros nos vemos como saltamontes a la par de ellos. Nosotros aquí decimos que nos vemos como un llavero, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Ahí lo que los israelitas, los espías estaban haciendo era una comparación. Yo comparándome con alguien más. Y entonces, ellos comparados con los otros se veían muy pequeños a ellos mismos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir, hermanos? Deje de estarse comparando con los demás. Porque si usted está todo el tiempo que el vecino cambió el carro, que el otro vecino cambió la pantalla, que mi jefe cambió el celular, que mi compañero está estrenando casa, entonces nunca vas a estar contento. Porque, hermanos, siempre va a haber gente que va a tener más que nosotros. Ahora, preocúpese y compárese con usted mismo. No se compare con los demás. O sea, ¿cómo estaba yo hace un año? ¿Cómo estaba hace 2? ¿Vengo avanzando espiritualmente hablando o vengo retrocediendo? Compárese con usted mismo, pero no se compare con los demás. Tal vez a alguien le dejaron una herencia ahí y vive súper bien y usted vive amargado porque usted no le dejaron nada. Deudas tal vez dejaron, por suerte le dejaron un buen poco de deudas, ¿eh? Entonces, hermanos, veamos en Filipenses, que el apóstol Pablo habla aquí de lo mismo, Filipenses 4:11, porque este es interesante, hermanos, este Filipenses, dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, y nuevamente usa la palabra, a contentarme, es estar feliz, sí, amén, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, que a veces nos pasa, a veces estamos muy bien y a veces no tan bien, pero yo debo estar contento en cualquier situación. Dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Y este versículo que nosotros usamos mucho, que es muy popular, ¿verdad?, en el ambiente cristiano: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso es de lo que está hablando, de enfrentar diferentes situaciones, ¿verdad?, para estar bien o para estar mal. En las dos estoy bien, en las dos estoy contento, las dos las puedo sobrepasar porque Dios está conmigo, es lo que dice Pablo, y Dios es el que me da las fuerzas. Hermanos, por supuesto que nada de esto lo podemos hacer en la carne. Por eso hablaba de la llenura del Espíritu Santo. Vea que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Dios es el que le da la fuerza para estar contento en las malas situaciones. Nosotros solos no podemos. ¿Okay? Mandamiento número 4, entonces: conténtese con lo que tiene, esté contento con su situación. Vamos al número 5, de vuelta a Timoteo.
Dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, este pasaje viene hablando de siervos de Dios que abandonaron la fe, que abandonaron la piedad para seguir las riquezas. ¿Okay? Y me llama poderosamente la atención que Pablo dice que la raíz de todos los males, ese es el amor al dinero. Ahora, esto uno lamentablemente lo ve mucho en líderes religiosos, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esta parte, hermanos, mucho cuidado. Vean, en el estudio temprano hablábamos acerca del primer amor. Y entonces resulta que cuando usted conoce al Señor, cuando acepta a Cristo en su corazón, y usted está enamorado del Señor, y en el caso de los que predicamos, ¿verdad?, de que somos pastores, hermanos, vea, a usted le dicen, vea, hay que irse a meter en una montaña en Talamanca, allá 6 horas a pie, y hay culebras, y hay bichos, y arañas, y alacranes, y de todo, y la paga es que le van a dar las gracias, tal vez ni se la tenga. ¿Y qué dice uno? Amén, hermano, yo voy, por supuesto, aleluya, gloria a Dios, Señor, vamos en esa, ¿verdad? Pero ya con el tiempo, no, ya, es que no, ¿verdad? Ya, y mira, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Verdad? ¿Y cuánto es el sueldo? Y ya, uno de los grandes problemas, hermanos, que yo sé que muchas veces no pasa, pero que sí es muy común, es que los pastores empezamos a agarrar la iglesia como que si fuera un negocio propio. Y vieran que yo he aprendido bastante bien eso porque yo tengo un negocio propio. Y entonces hay diferencias entre un negocio propio y una iglesia. Y Pedro lo menciona en 1 Pedro, ¿verdad? Dice: apacentar la grey de Dios, no ejerciendo señorío. O sea, usted no es el señor de la iglesia, usted no es el dueño de la iglesia. El señor de algo es el dueño, es el propietario, y ese puede hacer lo que quiera con su negocio. Pero la iglesia no es el negocio propio de un pastor. Lo que la Biblia enseña es que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Se le puede pagar el salario. Ahora, también Pablo en 1 Corintios da la opción, dice: yo no he usado uso de ese derecho. También se puede renunciar a eso. En mi caso, hermanos, les comento, yo nunca he cobrado por predicar, nunca lo he hecho, ¿verdad? Nunca he cobrado en Colombia, en buena parte por predicar. Pienso que lo hago para no poner tropiezo, ¿verdad? Yo vengo de un contexto muy religioso, ¿verdad? Donde se hablaba muy mal de los pastores, y ahora resulta que yo soy pastor, ¿verdad? Y yo pensaba que los pastores eran un montón de sinvergüenza. Yo crecí con ese concepto. Y entonces pienso que el no cobrar me facilita dar el mensaje, y es de más bendición para las personas, ¿verdad? Sobre todo que no han conocido al Señor. Entonces por eso lo hago, ¿verdad? No porque no lo necesite, no porque no me caería bien cobrar, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero lo hago pensando más bien en los demás, ¿okay? Pero la Biblia sí autoriza a cobrar. Está bien cualquiera de las dos, hermanos, no es pecado una ni es pecado la otra, las dos están bien, que el pastor cobre o que no cobre. Lo que está mal, que es este mandamiento número 5, no ame el dinero. Ese es el problema. Amar al dinero es lo que la Biblia llama avaricia. Y el problema es que la Biblia menciona que la avaricia es idolatría. Entonces resulta que el dinero empieza a competir en tu corazón con Dios. Y eso es un problema. Y por supuesto que a Dios no le va a gustar. Y te vas a meter en un problema con Dios. Entonces, una de las condiciones para ser un buen administrador de las finanzas, de las riquezas de Dios, es no amar el dinero.
Por eso la vida del cristiano no se trata de enriquecerse y cada vez tener más dinero, más dinero, más dinero. No se trata de eso. La gente del mundo sí lo ve así. Para nosotros se trata de nuestra relación con Dios. Ahora, Dios dice también, la Biblia nos enseña que Dios sabe darle cosas buenas a sus hijos, ¿verdad? Y Él es nuestro papá en el cielo y Él por supuesto que quiere que estemos bien, pero siempre y cuando vayamos cumpliendo con sus requisitos. En el versículo, aquí mismo en el capítulo 6, en el versículo 17, vamos a ver el mandamiento número 6. Y aquí Pablo le enseña a Timoteo acerca de lo que debe predicarle o enseñarle a los ricos. Dice el versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Ahora, vean qué interesante, hermanos. A mí me llama mucho la atención cuando dice que las riquezas son inciertas. O sea, no hay seguridad en eso. Porque a veces nosotros creemos que por tener una platilla guardada en el banco, que por tener unos apartamentos ahí para alquilar, ¿verdad? O porque tengo un negocito, o porque tengo un certificado ahí en el banco, y entonces estoy seguro, estoy tranquilo. Pero no es así. O sea, el dinero, hermanos, no da seguridad. Vamos a ver, la Biblia se enseña que hay que ahorrar, ¿verdad? Y aquí yo no estoy hablando de actuar imprudentemente y gastar todo lo que tenemos, no, porque Dios mismo enseña que debemos ahorrar, eso lo vimos la semana pasada. Pero no es poner su confianza en ese dinero, no se trata de eso. La confianza debe estar puesta en Dios. El dinero, hoy lo tenemos y mañana yo no sé si lo vamos a tener o no. Hermanos, yo he visto gente, he conocido gente que andan en carrazos último modelo, ¿verdad? Carros que valen muchísimo dinero, casas, viajes, y de repente por una mala decisión todo lo perdieron. Entonces no vale la pena, hermanos, poner la esperanza en el dinero, porque hoy lo podemos tener y mañana puede ser que no. Entonces, mandamiento número 6: ponga su esperanza en Dios y no en las riquezas. Además, leímos hace unos versículos que vinimos a este mundo sin nada y no vamos a llevar nada. Ya mucha gente lo intentó, hermano. Los faraones los enterraban con todo, ¿verdad? Con todas las cosas, los utensilios, hasta con los empleados los enterraban. Y todo se quedó ahí. Todo se quedó, nada se puede llevar. Entonces, todo el dinero que usted pueda llegar a acumular en este mundo, no se lo va a poder llevar. El carro, por más que usted lo quiera y por más que usted hable su carrito, no se lo va a poder llevar. Ni su casa, ni su celular, nada de eso se lo va a poder llevar. Y Jesús decía que qué va a dar el hombre a cambio de su salvación, o sea, ¿con qué lo va a pagar? No hay riqueza que usted tenga que pueda comprar su salvación. Solo Dios se la puede dar. Entonces, cuando se habla de esperanza, hermanos, está hablando de la vida eterna. Siempre en la Biblia, cuando se habla de esperanza, es de eso. Entonces, su salvación, póngala en manos de Dios. Su salvación no va a ser por sus riquezas, no va a ser por su dinero. ¿Okay? Mandamiento número 7. Aquí mismo, en este versículo. Este me encanta, este me gusta mucho, hermanos. Cuando dice que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esa palabra es la clave aquí, hermanos. Dios nos da las cosas materiales para que las disfrutemos. ¿Okay? Esto, hermanos, tiene que ver mucho con la calidad de vida. Dios quiere que nosotros tengamos una buena calidad de vida. Dios nos da cosas materiales para que las usemos, para que las disfrutemos. Vea, yo conocí a alguien que llegó hace muchos años y se compró un carrazo nuevo, ¿verdad? Pero una cosa lindísima, ¿verdad? Hasta que se me regalan las babas, ¿verdad?
el bendito carro ese, ¿verdad? Y entonces, bueno, excelente, súper bien. A los días veo al Señor con otro carro, con un picapcillo de diésel, ¿verdad? Que sonaba clac, 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 clac. Decía, qué raro, y el carrazo. Y entonces, hermano, tuve que hacer la pregunta: ¿y qué pasó con el otro carro? Y me dice, no, es que gasta mucho, entonces mejor lo dejé guardado y me compré este que gasta menos. Y yo decía, entonces, ¿compraste el otro carro? Eso fue lo que pensé, obviamente no lo dije, ¿verdad? O sea, el otro carro, que es un chuzo, ¿verdad? Que es una cosa lindísima, está guardado en el garaje y él está en este. Mientras tanto, porque el otro gasta mucho, o sea, no lo está disfrutando. No lo está disfrutando. Dios nos da las cosas materiales, hermanos, para que las disfrutemos. Y nosotros muchas veces, no voy a usarlo porque se gasta, ¿verdad? Y entonces lo guardo, y entonces, mira, la ropita esa que me gusta, esa no me la pongo porque si no se me gasta, ¿verdad? Es más, a veces tenemos hasta el dinero y tal vez no vamos a pasear, no llevamos a nuestra familia a comerse algo, todo porque se gasta. Entonces, hermano, aquí hay que tener un poquito de equilibrio, ¿verdad? Un balance en nuestras vidas. Ahora, la vida no se trata tampoco de solo disfrutar, ¿verdad? Y que es un poco lo que socialmente nos tratan de enseñar hoy en día. Pero sí se trata de tener calidad de vida. A veces nos matamos trabajando, y entonces no disfrutamos de las cosas que tenemos. Yo conozco personas, hermanos, que tienen casas que son del tamaño de un edificio y nunca están. Y nunca están ahí, porque siempre están trabajando. Y no pueden disfrutar de las cosas materiales. A mí esta me ha costado mucho porque, particularmente, hermanos, y a veces cuando uno tiene un negocio propio, uno quiere que el negocio crezca y cada vez tener más. Bueno, ustedes saben, ya me conocen, ¿verdad? Que administro una lechería. Y entonces, hermanos, uno quiere tener más vacas. Y si tengo 10, quiero tener 20. Y si tengo 20, quiero tener 40. Y si tengo 40, quiero tener más, ¿verdad? Y entonces siempre nos pasa eso. Pero todo ese crecimiento conlleva mucho trabajo, conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, conlleva dinero también. Y entonces ya dejas de disfrutar por crecer, por ganar más. Y te olvidas de disfrutar también de lo que Dios te da. Entonces, hermanos, vean qué interesante. Número 1 dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. O sea, resulta que Dios nos da más de la cuenta. Pablo dice en el versículo uno de los que leímos antes, que estemos contentos teniendo sustento y abrigo. El sustento es la comida y el abrigo habla de la ropa y habla de un lugar donde vivir. O sea, hermanos, con tener que comer y que ponerse y dónde vivir, estamos hechos. ¿Okay? Pero aquí dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. Bueno, a mí evidentemente comida me da bastante en abundancia, ¿verdad? No puedo, Manuel, contener la risa. Dios nos da más de la cuenta, hermanos. Dios nos da más de la cuenta. Ahora, a Dios le interesa, y esto es bien importante, hermanos, a Dios le interesa más formarle el carácter a usted que darle cosas materiales. Tal vez usted no tiene muchas cosas materiales porque todavía su carácter no ha sido bien formado. Y entonces resulta que Dios le da un carro para que vaya a pasear y nunca más volvió a orar. Y nunca más volvió a la iglesia. Recuerdo una vez, hermanos, yo me congregaba en una iglesia y una muchacha se quedó sin trabajo. Y entonces, ayúdenme, oremos para que Dios me repare un trabajito. Y la muchacha no se perdía reunión, no se perdía un culto, servía, ayudaba en todo participaba. Y ayúdenme a orar por un trabajito para que Dios me dé trabajo, y no sé qué, no sé cuánto, y nosotros orando, ¿verdad? A los meses, ya Dios respondió a la oración, y le dio el trabajo, y nunca más la volvimos a ver. Entonces no estaba preparado.
A veces nos pasa eso, que Dios no nos puede dar algo porque no estamos preparados para recibirlo. Entonces, prepárese, vaya transformando su carácter. Es parte de este proceso de administrar el dinero, es administrarlo conforme al carácter de Dios, conforme a como Dios piensa. Y hoy estamos tratando de resumir un poquito eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces usted no recibe, es más, y lo dice en Santiago, que dice que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? O sea, está gastando en cosas que no tenemos que gastar, cosas que no valen la pena, que son puros lujos innecesarios, ¿okay? Entonces, mandamiento número 7, disfrute lo que tiene. Dice el versículo 18, que hagan bien. Recuerda que se le está hablando a los ricos. Que hagan bien, que sean, vean qué interesante, hermanos, ricos en buenas obras. ¿Verdad? Que no solo sean ricos en dinero, sino que sean ricos también en hacer cosas buenas. Ahora, por supuesto, aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Será pecado ser rico? ¿Será pecado tener dinero? No es pecado tener dinero. El pecado es, ya lo vimos anteriormente, es amar el dinero. Eso sí es pecado. Tener dinero no es pecado. De hecho, hubo mucha gente en la Biblia, gente de Dios muy adinerada, como Abraham, Isaac, Jacob, Job, Salomón, gente de Dios que fueron muy adinerados. Entonces no es pecado tener dinero, el pecado es amar el dinero, ¿okay? Pero aquí entonces se le dice a los ricos, vean qué interesante, no se les dice que tienen que hacerse pobres, no se les está diciendo eso, se les dice que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces lo que se le está diciendo a los ricos aquí es el mandamiento número 8, ayude a otros. Mandamiento número 8, ayude a los demás. Hermanos, eso como creyentes es el mejor negocio que usted puede hacer. El libro de Proverbios dice que el que da al pobre a Dios le presta y que no tardará en pagarse. ¿Ustedes creen que Dios va a quedar en deuda con ustedes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y Jesús decía que es mejor dar que recibir. Hermanos, cuando usted ayuda a los demás, Dios le ayuda a usted. Cuando usted ayuda a los demás, Dios le ayuda a usted. Entonces, a veces uno cree que está ayudando a los otros y en realidad se está ayudando a uno mismo, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice aquí, vean qué interesante, hermanos, porque Pablo usa una expresión al final de este versículo que dice que echen mano de la vida eterna. Unos versículos antes, en el versículo 12, también vuelve a usar esa expresión. Pero ¿qué significa eso de echar mano de la vida eterna? O sea, eche mano de lo espiritual, de lo que viene más adelante. Hermanos, recordemos que esta vida es pasajera. Entonces Jesús decía, no se hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. El rey David decía que nosotros vamos a vivir unos 70 años, 80 años, los más robustos. La Biblia enseña que la vida es como una neblina. Yo vivo allá por el campo Asa, bueno, entonces esa ya yo la veo todo el tiempo. Estoy lavando los platos y es un neblinero que no se ve nada. Y cuando terminé de lavar los platos, ya está despejado. Y me puse a hacer otra cosa y volví a ver y ya hay neblina otra vez. O sea, la neblina va y viene en momentos. Es un momento. ¿Okay? La vida es eso, la vida es un momento, la vida pasa muy rápido. Entonces nuestra vida, en comparación con la vida eterna que menciona Pablo aquí, es muy corta. Es muy corta. Entonces, no se preocupe por hacer los tesoros en esta vida. Preocúpese por hacer los tesoros para la otra vida. Es lo que Pablo le está diciendo aquí a los ricos. O sea, le está diciendo a los ricos, vean, acuérdese que hay una eternidad. Y lo que usted haga en esta vida, Dios se lo va a recompensar en eso. O sea, vean esta vida, hermanos, o veamos esta vida desde el punto de vista de una vida eterna. Es que a veces se nos olvida y nos hacemos un enredo aquí, hacemos un barrial y un lodazal aquí y se nos olvida
que hay una vida eterna, hermanos. Y todo el fundamento de nuestra vida debería ser pensando en eso, en que hay una eternidad. O sea, en que todo lo que hagamos aquí tiene una consecuencia en la eternidad. ¿Okay? Incluyendo la administración de las cosas. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, que le enseñe a los ricos de este mundo, que ayude a los demás. Mandamiento número 8. Ahora vamos a Santiago, hermanos, para ver los últimos dos mandamientos. Santiago 5:1. Santiago 5:1, mandamiento número 9. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo esto? Vean qué interesante. Ya comenté yo donde vivo. Es un lugar muy húmedo, donde yo vivo muy húmedo. Y entonces, adivine qué le pasa a las cosas que yo dejo guardadas en una gaveta y que no uso. ¿De qué se llenan? Se llenan de moho. Pero se llenan de moho no porque el lugar sea muy húmedo, es porque yo no lo uso. Y entonces, hermanos, ahí me doy cuenta de que yo no estoy usando algo. Y entonces resulta que saco una camisa y huele, ¿verdad?, a húmedo, a guardado, ¿verdad? O saco algo de un cajón y huele a húmedo. Y yo digo, claro, huele así porque nunca me la pongo. Y entonces aquí está diciendo que eso hace a los ricos, ¿verdad? Vea que se menciona y dice: vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, porque las tienen ahí guardadas y no lo usan. Y vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y ese moho testificará contra vosotros. O sea, hermanos, vean qué interesante. Resulta que usted tiene en su closet un montón de ropa que usted no usa, y otro está necesitando esa ropa. Alguien más puede darle un uso a esa ropa. A mí me pasó, hermanos. Yo decía: ay, es que a mí la ropa sí me dura. Y tenía el closet repleto, ¿verdad? De proyecto, me un montón porque la mitad de la ropa nunca usaba. Y entonces, un día tomé una decisión. Y yo dije: no, la verdad es que voy a sacar lo que no estoy usando. Y entonces empecé a sacar unas cuantas camisas. Y se las regalé a un señor que trabaja conmigo. Y vieron que alegría, bueno, todos los días llegaba con las camisas que yo le regalé. Camisas que yo tenía 10 años de no usar. Y de tenerlas guardadas ahí en un closet. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Mandamiento número 9: no acumule. No acumule. ¿Verdad? A veces, hermanos, hacemos colecciones. Y entonces resulta que las gavetas de la cocina ya no les cabe un tiliche más, ¿verdad? Y colección de los recipientes plásticos, ¿verdad? Montones y ollas y sartenes y espátulas, y bueno, que la cocina está a punto de explotar porque ya no le cabe nada más, ¿verdad? Y bolsos de todos los colores, ¿verdad? Porque hay que tener las fajas para los bolsos y los zapatos también. Entonces, rojo, azul, negro y tenemos una colección de cosas interminables. Y tal vez ni siquiera las usamos. Entonces, recomendación, hermanos, recomendación. Agarre lo que no usa. O sea, si ya tiene mucho tiempo de no usarlo, valore si realmente lo va a volver a usar o no. Y si no lo vas a usar, déselo a alguien que sí lo use. Que sí lo use. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Alguien podría estar usando eso y usted lo tiene guardado en una gaveta. Mandamiento número 9, entonces, no acumule. Número 10, aquí mismo en Santiago: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
Resulta que los ricos contrataban a alguien para que hiciera un trabajo y no lo pagaban. Mandamiento número 10, hermanos. Actuemos con justicia. Actuemos con justicia. Antes hablábamos, a veces no nos gusta pagar. En la ley estaba escrito que ellos no podían dejarse el salario del obrero para el día siguiente. O sea, ellos pagaban al día. Te vienen a trabajar un día y se lo pago. Entonces, que no lo dejara al día siguiente. ¿Por qué? ¿Qué tal que no tuviera que comer? Y estaba ocupando esa plata para ir a comprar algo para darle comer a la familia. ¿Ok? Entonces, hermanos, número 1, también es pecado retrasar los pagos. ¿Verdad? Que a veces, pero toca pagar el 15, pero esa gente que aguanta. ¿Verdad? O muchas veces nos pasa en los negocios, hermanos, que te dan 15 días para pagar, te dan 30 días para pagar, te dan 45, 60 días para pagar, y entonces empezamos a acumular una deuda. Ahí pasa mucho en las empresas, ¿verdad? En la ferretería, en el almacén, y empezás a acumular y vas haciendo paguillos ahí y le vas abonando poquitos y lo vas llevando. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia, ¿no? O sea, hay que pagar a tiempo. Los pagos hay que hacerlos a tiempo. La persona a la que usted le paga probablemente también tiene empleados que tiene que pagar alquiler, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua. Y en este caso, los ricos de ese tiempo no le pagaban a los empleados. Entonces, si usted tiene empleados, hermanos, hay que pagar vacaciones, hay que pagar aguinaldo. Cuando va a liquidar a la persona, también hay que darle su cesantía. O sea, hay que actuar con justicia, hermanos. De eso es de lo que se trata. Vean, a mí un ejemplo en estas cosas que me llama poderosamente la atención es el de Abraham. Porque Abraham llegó a ser una persona muy adinerada. Y entonces yo digo, bueno, qué raro, ¿por qué? Porque Abraham llegó a ser así. Abraham tuvo muchas formas, hermanos, de hacer dinero y no las usó. Por ejemplo, cuando en una guerra capturan a Lot, que era sobrino de Abraham, y Abraham se va a pelear, ¿verdad?, con sus empleados y toda la cosa para liberar a Lot. Resulta que Abraham gana esa batalla y viene con los tesoros de los otros reyes. Uno de esos reyes era el rey de Sodoma. Y entonces cuando Abraham llega con el tesoro del rey de Sodoma, el rey de Sodoma le dice: no, hombre, Abraham, déjate, es que se lo ganó. Cualquiera diría: claro, es salve, aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Y qué es lo que le dice Abraham? No, señor, que no se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Ven que Abraham no aceptó enriquecerse rápidamente. Él no lo aceptó. Él dijo: no, señor. Y ve qué interesante, y lo enriqueció Dios. Abraham le dijo: yo no voy a tomar nada de lo que usted me está ofreciendo. Igual, cuando muere Sara, otro ejemplo, y Abraham llega a pedir que le vendan una cueva para enterrar a Sara, y los hijos de él le dicen: no, hombre, Abraham, nosotros tenemos una, déjatela. ¿Qué es eso entre nosotros? Esa esquinilla ahí, eso entre nosotros no anda. Si usted es un príncipe entre nosotros. Y Abraham, ¿qué les dice? O sea, le están diciendo: les regalamos ese terreno. Y Abraham no se aprovechó de eso. Y Abraham, ¿qué les dice? Vean, por un justo precio, vendan. Y la pagó. Entonces, vean qué interesante. Abraham actuaba con justicia. Abraham actuaba con justicia. Y nosotros a veces no nos gusta esa parte, ¿verdad? Y no queremos pagar. Y si no me cobran, yo no voy a decir nada. Y nos cuesta eso, y nos cuesta ser honestos en esa parte. Entonces, hermanos, mandamiento número 10: actúe con justicia. Hermanos, como les dije al principio, esto no es una receta para hacernos ricos todos aquí, ¿verdad?
porque no se trata de eso, el cristianismo no se trata de eso, pero se trata de tener un orden, se trata de administrar nuestras finanzas como a Dios le agrada, ¿verdad? Que el manejo sea no material sino espiritual, es administrar algo material de una forma espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que les sea de mucho provecho el mensaje de esta mañana y tarde, y que pasen un muy feliz domingo. Que Dios los bendiga.